Y en Túnez, el asesinato de un diputado pone en riesgo la esperada transición democrática. Los tunecinos fueron los primeros en prender la mecha de la insurrección en el convulsionado escenario árabe, cuando en enero de 2011 salieron a las calles desafiando a un poder autoritario. Fue el principio del fin para el dictador Ben Ali y los 23 años de su gobierno ininterrumpido. Fue entonces que el primer ministro Mohamed Ghannouchi asumió el poder con la promesa de una transición democrática y ayudas económicas para una población desasistida. El pueblo había vencido y su triunfo se propagó como ejemplo para otros países de la región. 2 años y medio después de aquella revolución de Jazmín, como se la conoció entonces, la situación política de esta pequeña república del norte de África vuelve a transitar un callejón sin salida. El recrudecimiento de la crisis tiene su origen en el pasado 25 de julio, cuando es asesinado el diputado de izquierda Mohamed Brahimi, el segundo crimen de este tipo en lo que va del año y de los que se acusa a sectores islámicos. Pero los signos vitales del desencuentro tienen su origen en la incapacidad de islamistas y laicos para lograr el consenso en torno a una nueva constitución. La oposición y el gobierno asumen posturas totalmente opuestas. Los detractores piden la dimisión del gobierno y la disolución de la constituyente, que casi 2 años después de su elección no ha logrado redactar una nueva carta magna, ahondando aún más la crisis. El partido gobernante, Ennahda, rechaza los embates y busca ampliar su coalición con 2 pequeños partidos laicos para celebrar elecciones en diciembre. عن هيئة للإنقاذ باعتبار ما تمثله من خطر يؤدي بالبلاد إلى الفراغ الذي سينتهي إلى الفوضى وينهي التجربة الديمقراطية ويجهض الثورة. وترى أن الدعوة إلى تشكيل حكومة الكفاءات الوطنية لا تستجيب للتحديات المطروحة على البلاد في هذه المرحلة. La tensa distancia que separa al gobierno y a la oposición se evidenció nuevamente a principios de la segunda quincena de agosto, cuando grandes manifestaciones salieron a las calles para celebrar el Día Nacional de la Mujer. أنا بالنسبة للنخبة السياسية تتحمل مسؤوليتها، تجلس على طاولة المفاوضات، مش بتجيش الشارع، مش بتضييق الناس في حياتهم في اعتصاماتهم هنا، إنه النخبة السياسية تجلس على طاولة المفاوضات وتتحاور وكل الحلول تطرح ونوجد حل مع بعضنا. نساء في تونس وفي حركة النهضة، حركة النهضة هي جزء من نساء تونس. احنا اليوم جينا باش نقولوا رسالة، احنا اليوم باش نستميت في الدفاع على ثورتنا هيك أعز ما خرجنا به، نعم، وخرجنا من الاستبداد. La oposición asegura que los avances logrados en ese campo están en riesgo con el texto constitucional que elabora el gobierno. Denuncia además que los islamistas no hacen lo suficiente para luchar contra los imanes que proclaman la poligamia y organizan bodas tradicionales, a menudo con niñas pequeñas, una costumbre prohibida por el Código de 1956. Esa norma, si bien no supone la igualdad entre sexos, brinda un estatuto mucho más avanzado que en otros países árabes. نحب نعبروا على تمسكنا بالمكاسب نتاع المرأة التونسية، لكن في نفس الوقت محاولة تدعيمها ومحاولة تطويرها. En esta discusión, el principal núcleo opositor organizado, el Frente de Salvación Nacional, inició una campaña para demandar la renuncia del gobierno y de los jefes regionales. La coalición, similar a la oposición en Egipto, convocó a la campaña Erhal, Vete, para presionar al gobierno a renunciar y formar un gobierno de salvación encabezado por una figura independiente. Estos planteamientos diversos y las protestas que ya pueblan las calles tunecinas no significan, sin embargo, que la oposición esté unida y que los grupos que la componen coincidan en su búsqueda.
Además de sus divergencias ideológicas, los hay de extrema derecha y de centro izquierda. Tienen también objetivos diferentes. Unos apuntan directamente a la caída del gobierno y a la disolución de la Asamblea, mientras que otros, como el poderoso sindicato Unión General de Trabajadores Tunecinos, buscan solo el primer objetivo. De allí que no se hayan observado avances en las primeras rondas de negociación entre el gobierno y la mediación que hace la poderosa central sindical. Los sindicatos se han visto impulsados a mediar entre gobierno y oposición después de que el presidente de la Constituyente suspendió la asamblea y pidió a la central sindical que asumiera su papel histórico apadrinando estas negociaciones. En este último tramo de la crisis y como un ingrediente de peso más en la crisis política, reapareció la violencia. El gobierno atacó campamentos de fuerzas opositoras en las montañas fronterizas con Argelia, donde se asentaría un grupo islámico al que se vincula a Al-Qaeda, al que se responsabiliza además por distintos atentados desde finales de julio. Las tropas del gobierno tunecino han aumentado desde diciembre su ofensiva contra las milicias activas en el monte, que fue declarado como área militar cerrada meses atrás. En medio de los desacuerdos, subsiste la intención del gobierno tunecino de lograr el retorno del expresidente Ben Ali, a quien se quiere enjuiciar por el saqueo de fondos públicos antes de fugarse rumbo a Arabia Saudita. Desde enero de 2011, el gobierno designó jueces independientes para confiscar bienes y propiedades del dictador y su familia. Se estiman en unos 13.000 millones de dólares la cantidad del dinero depositado en bancos de Canadá, Suiza y otros países europeos por el hombre que durante 23 años gobernó Túnez con mano de hierro. Hay un elemento en común que podemos ver tanto en Túnez como en Egipto. En primer lugar, que son las fuerzas del antiguo régimen, aquel que fue derrocado en 2011, tanto Túnez como Egipto, que siguen teniendo una fuerza mayoritaria, manejo del Estado, manejo de recursos económicos, en las Fuerzas Armadas. Los partidos políticos de oposición, que durante años estuvieron en la clandestinidad o semiclandestinidad, tienen una gran dificultad para estructurarse políticamente y ofrecer una alternativa. Yo recuerdo cuando estuve en Egipto pocos días después de la caída de Mubarak, y hablando con algunos de los que habían participado del derrocamiento de Mubarak, les planteaba la alternativa de una asamblea constituyente, cómo veían la posibilidad de una constituyente. Y había gente que no tenía ni la más mínima idea de lo que era una asamblea constituyente, que en Túnez sí se estructuró con muchísimos problemas. Y esto marca una gran fragilidad política para pensar cómo se sale de esto que se denomina transición. Fíjate vos que uno recuerda cuando ve las fechas en el informe enero de 2011, lo que era la convulsión de todos estos países en ese momento, y el reclamo en ese momento era por alimentos, era el tema de la falta de trabajo, falta de alimentos, y qué lejos que han quedado en tan poco tiempo aquellos reclamos tan básicos que parecía que si eran capaces de provocar semejante revuelta, uno pensaba, bueno, van a estar en el eje de las respuestas, de las soluciones. ¿Cómo se ha complejizado todo el panorama, que como hoy uno encuentra con esto que es a veces tan difícil de explicar, de entender, de esta falta de acuerdos entre sectores de oposición que no pueden encontrar algunos puntos básicos, por lo menos para salir de esta crisis que es tan aguda, con necesidades tan básicas insatisfechas, y sin embargo parece ser tan complicado como poder redactar una nueva Carta Magna. Y el gran tema también es qué alternativa ofrecen los movimientos islámicos, porque tanto los hermanos musulmanes en Egipto como el movimiento Al-Nahda en Túnez, las propuestas básicamente es continuar con políticas neoliberales. En el informe se lo veía a Rashid Ghannouchi, que es el líder del partido Al-Nahda. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo en Londres en el 95, y no tenía una propuesta económica, estaba en el exilio en ese momento. Todo pasaba por la política. Ahora, en el momento de estructurar una propuesta económica, es continuidad de las políticas neoliberales que aplicaba el gobierno anterior. Vamos a Félix Taylor. Volvemos a Félix, por supuesto. Bueno, ¿cuál es la propuesta que tiene Félix Taylor? Bueno, tengo muchas, pero le voy a dar una sola ahora. Solamente mensajes. Raúl, mire, Karina de Montserrat, que se comunicó con nosotros, nos dice: felicita a Pedro y a Raúl porque gracias a ellos, dice Karina, la política internacional se hace más fácil de entender.
Ojalá. Gracias. Mire usted. Y acierta con la incógnita de Mascarina, ¿eh? Sergio de San Rafael en Mendoza felicita por el programa. Silvia de Córdoba felicita por el programa, dice que nos ve siempre. Teresita de Córdoba acierta con la incógnita. Y Roberta de Ramos Mejía también acierta con la incógnita. Nos llamó también Juan Carlos Riquelme. ¿Será algo de Juan Román? Porque vive por la zona. Bueno, le mandamos un saludo, dice que nos ve siempre por aquí. Buena pregunta. Buena pregunta. Bueno, atención, último dato de la incógnita de hoy. En el próximo bloque vamos a develarlo y le decimos que el reconocido internacionalmente por su obra, nuestro personaje de hoy, sus instalaciones y objetos conducen a la reflexión sobre temas universales y eternos, la vida, la muerte, la naturaleza y la capacidad transformadora del hombre a través de su trabajo. Atención, ¿quién es nuestro personaje? 0800 444 1777 4535 0709 y luego de la pausa, cuando volvemos, le contamos de quién se trata. No se vayan, enseguida volvemos.